¿Qué tal, doctorazos y doctorazas? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Juan Carlos Tapia, soy médico en medicina estética y bueno, aquí están las mejores clips o los mejores tips para ser un mejor médico y llevar tu negocio al siguiente nivel. Muchos de estos temas son consejería tanto para médicos o personal del sector salud o inclusive si tú estás en la preparatoria y estás pensando en estudiar algo del ambiente médico o del sector salud, bueno, pues aquí está este clip para ti. Aquí analizaremos cuáles son los mayores inconvenientes de ser médico en México. Vamos a analizar únicamente los dos más graves porque hay muchísimos otros, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, el ser médico nos venden la idea de que somos el pilar para la sociedad, o sea que somos una parte fundamental de todo el ecosistema humano. Además nos venden la idea de que nuestra profesión siempre va a existir, nos dicen que ningún robot, o sea, hay muchas otras profesiones que ya las reemplazó un robot o una computadora y que no te preocupes, si eres médico, nunca ningún robot, ninguna computadora va a poder hacer mejor el trabajo que tú. Y esto no es cierto, la realidad es que ya hay robots, o sea, ya hay una especie de tableta donde le escupes o le pones una gota de sangre y esta tableta te hace mejores diagnósticos que 10 médicos especialistas juntos. Entonces, imagínense consultar a 10 médicos al mismo tiempo y que se puedan poner de acuerdo para dar un diagnóstico más certero. Bueno, esto ya lo hace la máquina. Hay máquinas que pueden comparar miles y miles y millones de artículos de reciente publicación y estar 100% actualizados al día, cosa que ningún médico en el mundo podrá leer todos los artículos que van saliendo de todas las especialidades. Se genera mucho más información médica de la que un médico pudiera estar leyendo, inclusive si se dedicara específicamente a leer los artículos. Y esa idea de ser un superhéroe de la sociedad es la que nos venden al momento de ser médicos. Pero ¿cuál es la realidad? O sea, ¿qué es a lo que te vas a enfrentar al momento de ser médico? Pues a un alto índice delictivo, o sea, vas a ser víctima de la violencia, de delitos de alto impacto como extorsión o extorsiones, como secuestro, como violaciones, como muertes, como torturas, etcétera, etcétera. Si bien en nuestro país la violencia va a la alza, México realmente está muy mal en temas de seguridad. Si ustedes compararan, y no quiero entrar en temas de política de López Obrador o del PRI o Morena, pero la realidad es que si ustedes comparan el primer año de este sexenio de López Obrador contra cualquier primer año de Peña Nieto, inclusive de Felipe Calderón, que le declaró la guerra al narcotráfico y se percibía mucha violencia, el año más violento que se ha visto en cuestión de números de muertes violentas es el de Andrés Manuel López Obrador. Esto no es una opinión mía, es una cuestión numérica. O sea, se pueden contar las personas que mueren por causas violentas. No nada más afecta a toda la población, sino además, o sea, toda la población somos afectados con el tema de la violencia, pero además hay sectores específicos, por ejemplo, en el tema de la mujer ha subido más la violencia en los últimos años o inclusive en el último año. Y el sector médico es un sector en el cual la violencia ha subido, pero altísimo, más en temas porcentuales que con respecto a la población en general. O sea, tienes más posibilidades de que te suceda un acto violento si eres médico a que si no lo eres. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque obviamente te expones a cosas que la población en general no se expone. Recordemos que el pasado 25 de febrero fue un hecho lamentable que marcó la historia de tres familias. Mataron a tres médicos y a un chofer de Uber en Puebla. Y pues la realidad es que es una tontería por lo que los mataron, ¿no? Pero a final de cuentas a la muchacha que ven aquí, que es doctora, una doctora colombiana que vino a hacer su internado para cada intercambio, a final de cuentas la mataron y la torturaron por un simple sombrero o aparentemente esa es la resolución de las autoridades, ¿no? Vean la noticia, está increíble, hay un movimiento muy fuerte que se llama con el hashtag ni una bata menos, que se trata de que pues, ningún otro doctor muera, pero esto realmente no se le ve solución por ningún lado. Entonces, si tú quieres ser médico, tienes que entender que te vas a enfrentar a factores de riesgo muy, pero muy fuertes
para que te pase algo, para que seas víctima de la violencia. Por otro lado, te vas a enfrentar con un salario muy, pero muy bajo. O sea, si tú hicieras un estudio en el Excel de cuántas horas necesitas estudiar o cuántas horas necesitas dedicarle a tu carrera, que son años de estudio, o si lo quieres ver en horas de estudio, es la carrera más larga que existe en cualquier facultad de la universidad. Y si tú lo sacas lo que le tienes que dedicar por hora a la carrera, más el año de internado, más el año de servicio social, y por supuesto no se diga si quieres hacer una maestría o una especialidad y después salir al campo laboral, eres de los profesionistas peores pagados si sacas una relación de hora estudio con lo que vas a percibir por hora cuando ya estés trabajando. O sea, realmente te conviene no estudiar medicina. Como repito, los salarios son bajísimos hoy en día comparativamente con los años de estudio o el esfuerzo que le tienes que meter a esta profesión. Y el tema de las zonas rurales, si fue una promesa de campaña, si recuerdan que el presidente iba a subir el salario. Y ha subido, la realidad es que ha subido porcentajes mínimos el salario, pero además va enfocado a los salarios de los médicos en zonas rurales. Y entre que en el internado te pueden mandar a una zona rural y luego cuando egresas te van a dar un salario entre comillas alto si te vas a una zona rural, bueno, eso te va a exponer a lo que fue el punto anterior, que fue un alto índice de violencia. Obviamente te vas a enfrentar con zonas, con extensas jornadas laborales. La realidad es que se trabaja muchísimo en el internado. Puedes hacer guardias de 36, de 48 horas sin ningún problema, 48 horas sin dormir y a veces una comida si bien te va, ¿no? Y por supuesto hay una falta de la figura legal. Los residentes de cualquier especialidad y los internos están totalmente desvalidos con cuestiones de figuras legales, porque a final de cuentas son unos becarios o son unos estudiantes y sin embargo llevan muchísima responsabilidad civil al momento de atender a los pacientes, sobre todo con los temas quirúrgicos. Y además que hay una sobresaturación de los sistemas de salud de nuestro país que obviamente se tiende al error. Y esto no es porque los médicos sean malos, pero entiéndase que si yo soy un médico que trabaja 8 horas y me meten al consultorio 8 pacientes, bueno, pues entonces yo les podré dedicar 1 hora a cada paciente y podré hacer una buena historia clínica y yo tendré un porcentaje bastante alto de diagnósticos certeros. Pero si en vez de 8 pacientes, el Seguro Social o cualquier sistema de salud me mete 16 pacientes, pues entonces yo ya no tendré 1 hora, tendré media hora. Y si en vez de 16 pacientes me meten 32, 40, 50 pacientes como está pasando, pues la realidad es que las consultas se vuelven de 3, 4, 5 minutos porque uno es el tiempo de consulta y otro es el tiempo que se pierde entre que un paciente sale y otro paciente entra y obviamente se pesa, se mide, se toma la presión, etcétera. Entonces las exploraciones que se hacen en los consultorios son mínimas, las historias que se hacen son muy resumidas en exceso y esto obviamente le aumenta la probabilidad de error en el diagnóstico médico. Entonces a todo esto te vas a enfrentar, que cuando trabajes para el sector salud o el sector gubernamental, al final de cuentas te van a meter en 8 horas 40, 45 pacientes sin ningún problema y te vas a frustrar. Además de esto, crea un descontento para el paciente porque el paciente no se siente atendido y además, pues obviamente no es atendido correctamente. Y lo que pasa es que el paciente no va y le reclama al político o al sistema del sector salud, le reclama al que tiene enfrente y entonces todos los reclamos y enojos los recibe la enfermera y el médico. Entonces hay que tener cuidado con esto porque de ahí obviamente más violencia hacia el sector médico. Espero te hayan servido estos consejos. Si eres un estudiante de prepa que quieres estudiar medicina, no es que te desanime, lo que quiero es ponerte en contexto lo que pasa en nuestro país, que es muy triste. Si eres médico, échale ganas, trata de emprender, pero en el sector privado. El sector gubernamental realmente está muy contraído y yo creo que cada día se va a contraer aún más. Muchas gracias, que tengan excelente día. Bye bye.